Bueno, lo que les vamos a pedir, como les puse en el mensajito, es que todos puedan tener la cámara encendida para que nos podamos ver. No es posible que tengamos una reunión presencial porque somos todos de diferentes lados, pero por lo menos con la cámara encendida nos da la oportunidad de vernos y de conectar más, ¿sí? Eh, el micrófono nosotros lo vamos a silenciar de acá durante la charla. Después de la charla vamos a pasar a grupos pequeños, donde ahí sí vamos a activar cada uno de nuestros micrófonos y nuestras cámaras. Lo que les pedimos, sobre todo en el tiempo de grupos pequeños, es que traten de estar en un lugar donde tengan privacidad y si en el mismo cuarto donde están hay otras personas, les pedimos que puedan usar auriculares, sobre todo para que haya confidencialidad y todo lo que las personas compartan se sientan seguros de que no hay otras personas escuchando, ¿sí? No está permitido grabar. Nosotros grabamos la charla, pero la parte de grupos pequeños no se puede grabar y no se puede hacer captura de pantalla tampoco, ¿sí? Todas estas son solamente indicaciones que nos permiten guardar la confidencialidad de todos los participantes, que se sientan seguros y que se sientan cómodos en este espacio, ¿sí? Muy bien, eso. ¿Me olvidé algo, Amilcar? Gracias, gracias Nata. Hacer mucho énfasis que al momento de la reunión, por favor, tener los micrófonos silenciados y así evitar distracciones de, no sé, alguien habla o por ahí el perrito ladró, pasó un camión como pasan acá por el costado de mi casa, un camión súper fuerte. Entonces, por ahí evitar esos ruidos y estar un poco concentrado, ¿sí? Eh, de más está decirles, como les decía, que es una bendición verles, tenerles acá. Comienzan todos estos 4 meses en los que a manera personal les podría pedir que pudieran agendar cada fecha en su corazón más que en un papel, en su corazón para que no se les olvide, poder no perder ninguna de las charlas, aprovechar el tiempo. Creo que cada uno de los que estamos acá estamos invirtiendo algo muy importante que es nuestro tiempo y que ustedes puedan aprovecharlo al máximo les va a ayudar un poco más a avanzar en el proceso, ¿sí? Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos escuchado mucho esa palabra proceso y muchas veces la vemos como que qué proceso tan largo o qué proceso el que estoy pasando, ¿sí? Pero que podamos ver que en medio del proceso podamos aprovechar todas las herramientas que nos están dando para seguir avanzando, como les decía, ¿sí? Eh, la charla de hoy con la que vamos a iniciar estos grupos tiene un nombre muy particular, ¿no? Voy a compartir por acá, compartir pantalla. Ah, ok, fíjense que el tema de hoy, como les decía, muchas veces hemos escuchado esta palabra de arrepentimiento, eh, me arrepiento de muchas cosas que he hecho. Entonces, por ahí es un tema que el momento que yo comencé a trabajar en los grupos pequeños y lo escuché por primera vez, eh, me confrontó mucho porque me hizo ver de una forma diferente esta palabra como tal, ¿sí? Antes de comenzar y entrar en el tema, quiero que dejarles una pregunta para que al final ustedes se las puedan responder y puedan ver, tener esa confrontación con ustedes mismos de lo que estamos haciendo, lo que vamos a comenzar a hacer estas semanas en los grupos pequeños. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿Qué lo llevó o qué lo trajo usted al grupo? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión de estar en este grupo? Eh, o cuál fue lo que lo hizo decir me voy a inscribir en este grupo o quién lo inscribió en el grupo o por qué está acá, ¿sí? ¿Por qué está acá en Pasión Pura? ¿Por qué está acá en el grupo de apoyo del Ministerio de Restauración? ¿Sí? Que puedan tener esa pregunta presente y, y ver realmente que pueda confrontarla con su corazón, con sus pensamientos y pueda ser bastante franco con usted mismo del por qué está acá,
¿sí? ¿Cuál fue esa decisión que lo llevó a estar acá el día de hoy? ¿Fue porque, no sé, me invitó Mauricio? ¿Fue porque mi pastor me dijo? ¿Fue porque un líder me dijo? ¿Fue porque mi esposa me descubrió en algo indebido? Por lo que sea. Pero realmente, ¿qué lo trajo usted al grupo? Y un poco más allá. ¿Cómo llegó al ministerio? ¿Sí? ¿Cómo llegó al Ministerio de Restauración? ¿Qué lo hizo involucrarse en todo esto del Ministerio de Restauración? ¿Sí? Entonces, por ahí quédense con esa pregunta y más adelante usted pueda confrontarse, como le digo usted mismo, con respecto a esto. El tema es arrepentimiento genuino. Fíjense que, como les decía, durante mucho tiempo, los que tenemos mucho tiempo en la iglesia o incluso de niños, así no estemos en la iglesia, hemos escuchado la parte de arrepentimiento, ¿sí? Me arrepiento, o cuando le hiciste algo malo, tienes que arrepentirte de esto. Pero fíjense que acá colocamos una nueva palabra, arrepentimiento genuino, ¿sí? ¿Qué es el arrepentimiento genuino? ¿Qué es algo genuino en mi vida? O por qué tengo que verlo de esta forma diferente la parte del arrepentimiento? ¿Por qué ahora dejo de escuchar arrepentimiento solo para escuchar que el arrepentimiento tiene que ser algo genuino en mi vida para poder avanzar en el proceso? ¿Sí? Fíjense que estas dos imágenes que están separadas, una es un hombre con máscara y lo otro es la mente, es el pensamiento, es lo que realmente yo creo que me va a hacer avanzar. Entonces, vamos a comenzar con la palabra genuino, porque la palabra arrepentimiento como que ya la hemos escuchado mucho, entonces vamos a ver la palabra genuino. ¿Qué significa la palabra genuino? Dice que como conceptos básicos es algo auténtico, legítimo, verdadero, real, honesto, no fingido, ¿sí? Fidedigno también, que lo pasé por alto. Entonces, fíjense que esta palabra engloba muchas cosas, ¿sí? Cuando hablamos del arrepentimiento, vamos a hablar entonces que el arrepentimiento tiene que ser algo auténtico, algo que muchas veces cuando nos dicen tienes que ser auténtico, tienes que ser, marcar la diferencia, ¿sí? Es algo que es tuyo, que tú lo decides, algo verdadero, algo real, algo que yo realmente quiero, algo que es honesto, ¿sí? Señor, Piensen que acá conseguí este párrafo muy importante y al cual quiero detenerme un poco, porque cuando yo comencé este proceso yo conozco el ministerio finales del 2019, principios del 2020, cuando mi vida dio un giro no de 90 grados, sino es 300 y pase los grados que usted se quiere imaginar, que dio vuelta a mi mundo. Conozco el ministerio y ya tenía muchos años conociendo al Señor, ¿sí? Escuchando del Señor, podríamos decir, pero estando lejos del Padre, ¿sí? Eh, y cuando comenzó todo este proceso, con lo primero que yo pude tener una confrontación fue entender la importancia de lo que era mi verdadera identidad como hijos de Dios. ¿Quién era yo como hijo de Dios? Y no simplemente una persona que creía en Dios, una persona que decía amén a todo, una persona que estaba en la iglesia, pero que estaba lejos del Padre, ¿sí? Que pensaba que era una persona que realmente conocía al Padre cuando realmente no lo conocía, solamente lo había oído, ¿sí? Fíjense que acá este párrafo dice, la palabra genuino proviene del latín genuinus, a su vez deriva de genus, que significa linaje, ¿sí? Me pareció muy interesante cuando leí esto porque sigue diciendo, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, adquirimos un nuevo linaje divino. Pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios, ¿sí? Por eso les decía que entender esta parte de que muchas veces pensamos o creemos que por muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, por su misericordia, hemos realmente conocido el corazón del Padre, o que simplemente
estamos cerca del Padre o que realmente entendemos nuestra identidad como hijos de Dios y que muchas veces estamos muy alejados de eso porque no podemos dimensionar lo grande que es poder entender mi identidad como hijo de Dios. ¿Quién soy en Dios? Entonces, fíjese que acá dice que cuando llegamos a Cristo, cuando decidimos tomar esa decisión de seguir a Cristo, como muchas veces nos dicen, de ser cristiano, adquirimos un nuevo linaje. Es un linaje divino, ¿sí? Todos nosotros tenemos nuestros padres terrenales, pero ese linaje proviene de algo más allá. Paso de ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios. Paso de ser alguien que cree en Dios a entender y a empezar a entender quién soy dentro del reino de Dios, quién es mi Padre, qué debo y qué no debo hacer como hijo de Dios y cuál es mi propósito como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, para cerrar esta parte, ver que genuino es algo legítimo, verdadero, real, fidedigno, honesto, no fingido. ¿Sí? Es algo genuino, es algo que es verdadero, ¿sí? Que tenemos que hacer. Seguimos. Arrepentimiento. Esto muchas veces lo hemos escuchado ya en algunas congregaciones o los que tienen ya bastante tiempo en la iglesia. Vemos que la palabra arrepentimiento es una palabra griega, ¿sí? El Nuevo Testamento mayormente se escribe en griego, pero cuando lo traducen al español, cuando era la palabra griega metanoia, ¿sí? Que está compuesta en dos partes. ¿Sí? Para nosotros es arrepentimiento, ¿sí? Pero la palabra original era metanoia. Entonces, fíjense que la palabra está compuesta de dos partes. La primera parte, meta, que significa cambio, y noia, que significa de mente, ¿sí? Entonces, realmente el arrepentimiento es un cambio en mi manera de pensar, ¿sí? Un cambio de mente, un cambio en cómo estoy percibiendo las cosas, qué estoy pensando. Y fíjense que voy un poco más atrás de lo que les decía. Realmente, ¿qué me trajo al grupo? ¿Qué estoy pensando al momento de yo decir voy a inscribirme en el grupo y voy a empezar a trabajar este proceso en mi vida, ¿sí? Entonces, o esta parte del arrepentimiento, que muchas veces pasa a ser remordimiento de pensar que me arrepiento y me arrepentí, voy a pedir perdón y lloré un rato y listo, me voy y sigue mi vida, ¿sí? Y no es así, es realmente entender que en mí tiene que ocurrir un cambio real, que mis pensamientos, mi percepción, lo que estoy viviendo, tiene que cambiar, ¿sí? Realmente, ¿qué estoy haciendo o cómo puedo hacer para que esto pase, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, fíjense lo que dice acá. Acá dice el significado básico de arrepentimiento es experimentar un cambio de las percepciones, disposiciones y propósitos de la mente. Es un cambio interno de la mente y del corazón. Fíjense lo que les decía ahora. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es, "Oh, esta persona está bastante arrepentida, está llorando mucho". No, muchas veces tenemos remordimiento o muchas veces nos descubrieron en algo y nos lleva a decir algunas cosas, pero realmente no tengo un arrepentimiento genuino, ¿sí? Es un cambio en las percepciones de lo que está pasando en mi vida, cómo estoy percibiendo yo mi vida, qué es lo que está pasando en mi vida, en lo que yo estoy haciendo, un cambio en la mente, pero también, fíjense que acá dice en el corazón. Lo que va a empezar a cambiar en mi mente y en el interior de mi corazón tiene que ser reflejado, ¿sí? No solamente va a ser un cambio, porque esta parte, fíjense que muchas veces una persona puede decir, me arrepiento, pero no es genuino, no es auténtico, no es verdadero, y es como un carro que tiene la carrocería por fuera, un carro muy lindo, pero por dentro el motor está dañado completamente, no funciona, ¿sí? Puede ser muy lindo por fuera, ¿sí? Usted puede durar muchos años en la iglesia y puede decir, oh, este hermano, mira.
es un amor, pero que realmente quien los conoce en la intimidad saben que no. Entonces, em, como la persona de la máscara que les decía, que se colocan una máscara para salir a la calle y cuando llegan a su casa se la sacan, ¿sí? Y muchas veces pasa algo y dentro de la religiosidad de las congregaciones, que por muchos años, a mí me pasó por muchos años, me lleva a no sentirme confiado para hablar lo que me está pasando, porque estoy pensando más en el qué dirán, qué van a decir de mí, que soy un líder, qué van a decir de mí, que soy un pastor, qué van a decir de mí, que estoy liderando grupos de jóvenes, que estoy liderando grupos de matrimonio. O sea, el qué dirán me lleva a callar muchas veces y decir, me arrepiento, pero no hay un cambio en mi mente ni en mi manera de pensar. No hay algo verdadero en lo que estoy viviendo, sino es simplemente una fachada. Si ven que, por ejemplo, mi esposa me dice mucho, no vivamos una vida de redes sociales, no vivamos una vida de Instagram. Fíjense que usted ve a muchas personas en las redes sociales viajando, comiendo, no sé, lo más lindo que usted pueda ver en las redes sociales, pero realmente cuando los conocen no hay nada de eso. Entonces mi esposo siempre me dice, vamos a vivir una vida verdadera que le agrade a Dios y que los dos podamos ser francos los unos con los otros, pero no tener una vida de redes sociales. Entonces va un poco más allá, chicos. El arrepentimiento, perdón, cuando es genuino, me lleva a hacer un cambio total en mi vida, ¿sí? Y no simplemente a pensar de que, ¿por qué sigo en este ciclo? ¿Por qué en este ciclo, en este ciclo de adicciones? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo tropezando con la misma piedra? ¿Por qué no puedo de una vez por todas cortar con esto? Sea la pornografía, sea la masturbación, sea los pensamientos. ¿Qué me lleva a esto repetitivamente en mi vida cuando yo conozco al Señor durante muchos años? Entonces, hermano, es el tiempo de empezar a sentarse y decirse, ¿realmente qué estoy haciendo o qué estoy viviendo que no me lleva a tener un cambio verdadero en mi vida? ¿Sí? Fíjense que acá dice, el arrepentimiento es lo que sucede dentro de nosotros que da fruto a un nuevo comportamiento. Lo que pasa en mi interior, va a dar fruto a un nuevo comportamiento, ¿sí? Como también hablan las escrituras de una nueva vida en Cristo, que sea reflejada, pero primero comienza dentro de mí. Primero comienza en mi corazón y en mis pensamientos, y más adelante vamos a ver quién produce realmente este cambio. Dice, el arrepentimiento no son los nuevos actos, sino el cambio interno que da fruto a actos nuevos, ¿sí? Totalmente cambia nuestra manera de pensar y de hacer las cosas, ¿sí? Y esto yo ahorita lo puedo hablar de una forma que lo entiendo un poco más, pero estoy ahí como en la carrera todavía, buscando cada día. Yo al final del día digo gracias a Dios porque un nuevo día pude vencer muchas cosas en mi vida y no pretendo haberlo alcanzado todo, pero es este proceso del ir ganando cada día una batalla, cada día cosas nuevas. Y no va a ocurrir así de la noche a la mañana, ¿sí? La restauración no llega de la noche a la mañana, es un proceso que muchas veces duele, ¿sí? Por lo cual tenemos que pasar. Pero vamos en busca de eso. Y realmente, qué es lo que anhela mi corazón? Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Por qué estoy en el grupo? ¿Por qué llegué al grupo? Realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Más adelante les voy a contar un poco acerca de esa pregunta que muchas veces mi esposa me hizo en los primeros meses y años del proceso, que era muy confrontante para mí. Dice, Jesús pide que vivamos este cambio internamente. Podamos vivir este cambio desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Vamos acá. Avanzamos. ¿Quién produce este cambio? Le voy a pedir a dos personas, a la primera que pueda encender el micrófono, bueno, a una sola, porque es el mismo capítulo. Me puedo ubicar Juan 16, ¿sí? ¿Quién produce este cambio? Este cambio lo produce el Espíritu Santo.
¿sí? Este cambio no es en mi fuerza. Ya basta de luchar en mis fuerzas, ya basta de estar buscando personas que luchen por mí. No, este cambio solo lo produce el Espíritu Santo, ¿sí? Durante mucho tiempo estuve luchando con muchas cosas en mi vida y lo estuve haciendo solo, ¿sí? Entonces por ahí está bueno que podamos entender que este cambio interno que tiene que pasar en mi mente, en mi corazón, lo produce el Espíritu Santo, ¿sí? Y en el capítulo 16 de Juan hay dos versículos en los cuales podemos ver cómo el Espíritu Santo viene a producir este cambio. ¿Quién lo tiene por ahí que puede encender el micrófono y leer primero Juan 16:8 y después Juan 16:13? Yo, Muy bien, te escucho. ok. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Ok. versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Gracias, Keiber. Fíjense que necesitamos al Espíritu Santo para que nos convenza de la verdad, para que sea Él quien nos diga las cosas que tenemos que hacer, para que sea Él quien haga este cambio eh, en mi manera de pensar, para que sea Él quien haga este cambio en mi vida, para que sea Él quien pueda permanecer en mí, estar en mí, para que empiece a producir este cambio. Fíjense en que lo que les decía hace poco, durante muchos años estuve teniendo una oración muy frecuente, ¿sí? ¿Cuál era la oración? Señor, perdóname, no va a volver a pasar, no volverá a ver más pornografía. Señor, perdóname, yo lo voy a hacer, yo te prometo, yo te prometo. Y fue una oración donde no colocaba a Dios de primero, sino era el yo. Yo lo voy a hacer, yo te lo prometo, yo sé que lo haré. Y no, ¿sí? Necesitaba la intervención de Dios en mi vida. Y esa intervención a través del Espíritu Santo en mi vida tenía que llegar. Pero por mucho tiempo no le di el lugar realmente que necesitaba el Espíritu Santo para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque mi arrepentimiento no era genuino. Mi arrepentimiento era algo más de remordimiento, de decir, mira, hice algo malo, pero bueno, y esto lo van a seguir viendo más adelante en otras clases. No lo voy a decir, lo hago, yo lo puedo hacer solo, y ese solo no dejaba que el Espíritu Santo hiciera algo en mi vida, porque era como que, bueno, si tú realmente lo quieres hacer solo, hazlo solo, pues. Si tú puedes hacerlo solo, hazlo solo. Y no era así, era que realmente necesitaba una intervención. Y para que esa intervención venga, ya ustedes van a ver un poco más adelante, necesito reconocer que lo necesito a Él. ¿Y cómo lo reconozco? Pidiendo ayuda, ¿sí? Pero no una ayuda desde mi cuarto solo, Señor, yo te pido ayuda, yo te pido. Está bien orar y tener nuestra intimidad con Dios, esa es una parte fundamental del proceso. Pero cuando empezamos a reconocerlo y a hablarlo y buscar a nuestro líder, a nuestro pastor, algún hermano en el cual podamos tener esa confianza con el cual podamos sentarnos y decirle, necesito ayuda en esto, reconozco que está mal, que está mal todo esto que está pasando, y empieza la parte de la confesión que la van a ver más adelante. Entonces es cuando dejamos que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestras vidas y ese cambio comience para, para empezar a cambiar lo que decía, esos actos nuevos, ¿sí? Esa manera de pensar nueva. Empezar a quitar todo eso distorsionado que veíamos, a empezar a que cambie realmente nuestras vidas. Amén. Vamos a avanzar. Entonces, fíjense que acá dice, el arrepentimiento es un cambio de vida que implica apartarse del pecado y reconocer la necesidad de Dios. ¿Sí? Lo que les decía hace poco, reconocer la necesidad que tengo de Dios. Y no simplemente yo voy a hacer las cosas solo, sino que necesito a Dios en mi vida.
que durante muchos años no hemos logrado salir de esto, llámese lo que les decía, pornografía, masturbación. Durante muchos años hemos estado simplemente callados y no lo vamos a lograr solos si no viene la intervención de Dios, si no va a haber esa necesidad de decir yo necesito que Dios haga algo. Es un proceso que puede ser doloroso, como les decía, pero que lleva a la paz y al perdón, ¿sí? Doloroso porque también hay muchas heridas del pasado al cual no quiero revivirlas, pero que se tienen que hablar. Doloroso porque voy a exponer esa parte oscura de mi vida, eso que nadie conoce, eso que me da vergüenza, eso que me da temor decirlo porque las personas que están a mi alrededor se vayan a apartar. Es doloroso el proceso. ¿Sí? Pero ya Jesús pasó por muchos dolores, ya Jesús pasó por todo lo de la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, es tiempo que nosotros podamos tomar esa cruz también y empezar a trabajar en esto, ¿sí? Entonces dice, un arrepentimiento genuino reconoce la culpabilidad y el pecado, ¿sí? Por mucho tiempo culpamos también a otras cosas, culpamos, no sé, al sistema, culpamos... no sé, mi infancia, culpamos mis heridas, culpamos nuestros abusos. Y sí, hay mucha raíz que tenemos que empezar a exponer y hay muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar en ella para empezar a avanzar en el proceso, ¿sí? Pero una vez escuché algo que no somos culpables de lo que pasó en nuestra infancia, que no somos culpables de los abusos que pasamos, que no somos culpables de nuestras heridas paternas, maternas o heridas de la infancia, pero somos responsables de por dónde vamos a direccionar esto y cómo lo vamos a poner en nuestra vida. Si yo empiezo a decir, fue culpa de mis papás que no estuvieron, fue culpa de esto, fue culpa de... Y sí, hay una raíz que tenemos que sanar. ¿Sí? Pero llega un momento en que el cual conocemos la palabra y seguimos cometiendo esto. Entonces, tenemos que empezar a reconocer nuestro pecado y nuestra culpa en lo que está pasando, ¿sí? Reconocer que necesito la ayuda del Espíritu Santo, lo que les decía hace poco, reconocer mi necesidad que tengo de Dios, que necesito el Espíritu Santo en mi vida, que nadie más lo va a hacer. O sea, que yo solo no puedo, sino que necesito la ayuda de Dios y que Dios intervenga. Aferrarme a la misericordia de Dios, ¿sí? Vayan pensando también en la parábola del Hijo Pródigo, que vamos a terminar un poco con esto. Aferrarnos a la misericordia del Padre. Y fíjense que les decía al principio, empezar a aferrarnos a que somos un nuevo linaje. Pasamos de ser creación para ser hijos, ¿sí? El arrepentimiento genuino me aleja del pecado, busca una vida de obediencia a Dios, se siente triste por el pecado y toma la decisión de cambiar. Fíjense que esta parte de sentirse triste no es tanto el sentirse triste de que tengo que llorar para que sea un verdadero arrepentimiento, no va por ahí. Es realmente sentirse triste cuando tú sabes que ofendiste al Padre. Sí, ofendiste a muchas personas a tu alrededor, para los que están casados, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestra familia, le has hecho daño a otras personas, pero sentirse triste porque ofendí el corazón del Padre, ¿sí? Porque hice algo que a Dios no le agradaba. Por ahí el saber que hice algo malo que al Padre no le agrada. Entonces, es sentirse triste por eso, porque por más que soy una persona que pasé de ser creación a ser un hijo de Dios, no he tomado esa identidad y no he tomado el lugar que me corresponde y aún sigo en ese ciclo de adicciones. ¿Sí? Vamos a avanzar acá. Bien. ¿Qué produce la falta de arrepentimiento? Muerte física y espiritual. ¿Sí? Muchas veces se habla de la muerte espiritual, pero también la muerte física. Fíjense que tener tantas cosas acumuladas entre nosotros, cosas que no podemos hablar, que nos generan estrés, que nos generan ansiedad, que nos generan pánico, eso va generando enfermedades, eso va generando no dormir, estar siempre cansado. Eh, yo recuerdo que cuando, antes que mi esposa se diera cuenta de lo que estaba pasando, ahí me costaba dormir. Era una cosa que yo decía,
no podía dormir en el pensar si se llegan a enterar qué va a pasar. Aquello lo colocaba como que en lo peor que está pasando. Entonces no me dejaba hablar, vivía siempre con un estrés, unos niveles de ansiedad, unos ataques de pánico. Entonces también hay algo físico que empieza a morir en nosotros. Y también la parte espiritual, que es la que nos conecta con Dios. ¿Sí? Esa parte de tener nuestros tiempos de devocional, porque sentimos que estamos haciendo cosas malas, que sí, que no podemos acercarnos a Dios, que no podemos acercarnos al Padre, entonces no tenemos esa relación con el Padre. La desobediencia a Dios, la desobediencia a lo que Dios nos manda hacer, exagerar la culpa, sentir que estamos perdidos para siempre, que no tenemos solución, que por más que voy, me arrepiento y pido perdón, siguen pasando, es porque no hay un arrepentimiento genuino. No es porque hay esa parte de ese cambio de mentalidad que les decía al principio, ¿sí? La idolatría, empezamos a idolatrar otras cosas que no es a Dios, empezamos a creer más en que nos genera más satisfacción la pornografía, la masturbación, estoy mal, entonces empezamos a tener a colocar cosas por encima de lo que Dios va a hacer, esa parte de idolatría que ya todos la sabemos, ¿sí? Y nos alejamos completamente de Dios, ¿sí? Fíjense en que durante un tiempo, si un año o 2 años, eh, yo me alejé tanto de Dios, yo me alejé tanto de Dios que experimentaba una soledad tan tremenda. Yo recuerdo que mi esposa estaba ahí todas las noches hablándome, diciéndome cosas, por otro lado me llamaban amigos, pastores, ¿cómo estás? Pero yo me sentía solo, sentía que no tenía nadie a mi alrededor y que por mucho tiempo que yo había trabajado para la iglesia y que era el tiempo que Dios hiciera algo por mí, no lo estaba haciendo. Y esa soledad era experimentar que estaba totalmente alejado de Dios. Si bien Dios está ahí, porque la palabra dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni oeste, nada nos apartará del amor de Dios. Y Dios siempre está ahí. Yo me sentía totalmente alejado de Dios. El Padre siempre está ahí a nuestro lado esperando que nosotros podamos reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos que Él intervenga. Pero si nosotros no reconocemos eso, nos vamos a alejar de Dios. Yo le reclamaba a Dios muchas cosas, pero me sentía alejado, me sentía que estaba solo, vinieron pensamientos de suicidio, toda esta parte de los ataques de pánico y la ansiedad que después de mucho tiempo volvieron a mi vida. Entonces era sentirme alejado completamente de Dios, ¿sí? Vamos a avanzar acá. Muy bien, ya va, pero eso. Fíjense en lo que dice acá. Vamos a ir terminando ya. Muy bien, tengo muy buen tiempo. Un poco lo que pasó en mi vida para cuando yo empecé a ver lo que es la parte del arrepentimiento de otra forma, ¿sí? Eh, y para eso, antes de leerle los versículos, está la pregunta que les dije al principio. ¿Qué nos trajo al grupo? ¿Por qué tomé la decisión de estar en este grupo? ¿Sí? ¿Qué me llevó a venir acá o a conocer el ministerio? ¿Sí? Les decía que muchas veces son porque, mira, Mauri me insistió, mi líder me dijo, bueno, lo estoy haciendo porque mi esposa me descubrió en pornografía o me descubrió que la estoy engañando y fue un ultimátum de estar acá, lo estoy haciendo por esto, por aquello, y realmente eh, estamos estamos errando si tenemos ese pensamiento, ¿sí? Realmente nosotros tenemos que entender y reconocer que necesitamos a Dios y que necesitamos entender nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, ¿sí? Y de ahí va a partir un arrepentimiento genuino, vamos a empezar a tener ese cambio de mentalidad, ¿sí? Ese cambio de mente que necesitamos. Empezamos a tener un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento que nace de mi corazón porque ¿por qué? Porque simplemente entristecí el corazón del Padre, ¿sí? Hice algo malo delante del Padre. Como hijo de Dios, ofendí a mi Padre,
¿sí? Fíjense que, al principio les decía esto, yo recuerdo cuando yo fui por primera vez al retiro de la falda, eh, una de las cosas que yo dije, bueno, voy a retiro, van a imponerme mano, van a orar por mí, me van a decir fuera todo espíritu de pornografía, de quebranto de género, atracción al mismo sexo, todo lo que ustedes se imaginan, ¿sí? Y no fue así, no fue así. Simplemente recibí una palabra de parte del Padre que era, bienvenido a casa, hijo mío. Y eso fue lo que empezó a trabajar el Padre en mí para yo empezar a entender esto del arrepentimiento genuino. Una de las cosas más difíciles de mi vida, y creo que está por ahí, fue ir a hablar con mi suegro y decirle todo lo que había pasado con mi esposa, cómo la había engañado, todas las cosas que había hecho. Y para mí era ya algunos conocen mi testimonio, ¿no? Para mí era lo más vergonzoso del mundo, para mí era lo más traumático decir, yo no puedo hablar con mi suegro, mi suegro, no sé, me va a matar, me va a caer a golpe, y puse una escena muy dramática en mi mente que decía, no, 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 hasta que tomé la decisión de ir a hablar con mi suegro, y mi suegro, sin meter ninguna palabra o juzgarme o decir nada, simplemente se levantó de donde estaba, me abrazó, se arrodilló delante de mí llorando y pidiéndome perdón. Y me decía, te pido perdón, hijo, por lo que he hecho. No entendía nada, de verdad que no entendía nada de lo que estaba pasando. Al momento no lo entendía, después empecé a entender que lo que el Señor quería en mi vida era restaurar mi identidad como hijo. ¿Sí? Yo tuve un padre ausente, un padre que nunca estuvo, una familia un poco disfuncional. Y cuando mi suegro empezó simplemente a abrazarme, a decirme, hijo, te amo, perdóname por no estar contigo, perdóname por no estar ahí cuando lo necesitaba, fue cuando entendí que sí, el Señor va a cambiar todas esas cosas, que sí tengo que empezar a trabajar toda la parte, empezar a trabajar toda esa parte de la pornografía, la masturbación, toda la parte sexual, las heridas, el abuso, pero realmente el Señor lo que quería que entendiera era mi identidad como hijo de Dios, ¿sí? Y ahí comenzó todo esto. Cuando llegué al retiro, lo primero que escuché fue, bienvenido a casa, hijo, te amo, te estaba esperando. Y yo decía, ¿por qué me están hablando de hijo y de paternidad cuando yo quiero que me hablen de otra cosa, ¿no? Entonces fue cuando yo empecé a implementar esto del arrepentimiento genuino en mi vida. Era algo que yo anhelaba, era algo que yo quería, era algo que nacía de mí y no era porque decía, voy a salvar mi matrimonio, voy a tener esto, no, porque yo me acuerdo que mi esposa me decía, hazlo por ti, no lo hagas por mí, porque puede ser que yo en unos meses decía, mira, no puedo seguir con esto, me tengo que alejar de ti, nos tenemos que separar, pero tú tienes que seguir con el Señor, porque tú eres un hijo de Dios, hazlo por ti, no lo hagas por mí, hazlo por restaurar tu vida con Dios, ¿sí? Hazlo porque tú ofendiste a Dios, sí, me ofendiste a mí, pero primero ofendiste a Dios. Entonces, yo por ahí como que no entendía al principio la cosa, pero fue cuando empecé a trabajar esto, ¿sí? Y fíjense en lo que dice esta parte de la parábola del hijo pródigo, que en Lucas 15 dice, me levantaré e iré a mi padre. Él reconocía que tenía un padre, ¿sí? Él reconocía que era hijo. Después decía, perdón, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconocía que había cometido un pecado, que había hecho algo malo, y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense lo que les decía acerca de la palabra genuino, un cambio de linaje. Ya no somos creación, sino somos hijos de Dios, ¿sí? Él reconocía decirle, ya no sois digno de ser llamado tu hijo. Él reconocía que había hecho algo malo, él reconocía su pecado, pero primero reconoció que tenía un padre, ¿sí? Y dice, hazme como uno de tus jornaleros, y dice, levantándose. Fíjense que esta palabra levantándose para mí siempre ha sido algo muy confrontante, porque él no espera que el Padre venga. Él no espera que, Señor, aquí estoy, ven. Señor, aquí estoy, ven. No, él se levantó y incluso profetizó en decir, le voy a decir a mi padre esto y voy a confesarle a mi padre esto porque estoy arrepentido por esto y se lo voy a decir, pero me voy a levantar de donde estoy, en el mugre que estoy, con lo sucio que estoy,
llorando como estoy, quebrantado como estoy, porque ya no puedo más, porque ya estoy cansado de luchar con la pornografía, porque ya estoy cansado de luchar con la masturbación, con los pensamientos, con el adulterio. Ya estoy cansado de esto, pero yo me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y le voy a decir, ¿sí? Entonces, fíjese lo que dice. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Fíjense que acá hay algo muy importante, que ya muchas veces lo he hablado. Fíjense que acá, durante todos estos años que estamos trabajando con los grupos, he escuchado a chicos y a hombres decir eh, que no se sienten dignos de ir donde el Padre. O también lo escuchamos en las congregaciones, como que tienes que estar limpio, tienes que cambiar tus vestiduras para presentarte digno con tu papá. Pero acá vemos a un padre que no le importó cómo venía el hijo, si venía sucio, porque aquí dice que él se levantó y fue. Él no dijo en el camino, ya va, me tengo que parar a bañarme, a quitarme todo este mugre que tengo, a ponerme una ropa nueva, a cambiarme, a ponerme sandalia, nada. Él dijo, me levantaré. Y así llegó. Y el Padre fue movido en misericordia, lo abrazó tal como venía, sucio, hediondo, viviendo con los cerdos. Los que han vivido en el campo y han criado cerdos saben cómo es. Y el padre corrió, se echó a su cuello y lo besó. ¿Sí? Más adelante dice que el padre dijo, cambien la vestidura, pónganle en calzado, pongan el anillo. No fue el hijo quien lo hizo, fue el papá. Queridos hermanos, no pretendamos nosotros limpiarnos y quitarnos nuestras vestiduras sucias porque no podemos. Dejemos que el Padre lo haga. Y así como estemos quebrantados, adoloridos, tirados en el piso, sentirnos sucios, lléguese así donde el Padre, que el Padre lo va a limpiar. Usted necesita que el Padre le cambie las vestiduras, no que usted se las cambie. Usted necesita que el Padre lo calce, le ponga los calzados, no que usted lo cambie. Necesita que el Padre le renueve esa identidad poniéndole un anillo en su dedo, no que usted lo haga. Permita que sea el Señor quien lo haga, no usted. ¿Sí? Que usted pueda entender que si usted está acá por alguna decisión que en su corazón fue porque su esposa lo obligó, porque su líder le dijo, pero que ahora en adelante usted puede decir, lo hago porque yo necesito a Dios en mi vida. Que ese arrepentimiento empieza a convertir un cambio de mente en su vida y en su manera de pensar y que eso empiece a reflejarse, ¿sí? No pretenda hacerlo solo, ¿sí? También la primera parte de este versículo de Jeremías 15:19, fíjese que dice acá, esto respondió el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Esta primera parte que dice, si regresas a mí, te restauraré, ¿sí? No esperemos, fíjense en que yo me acuerdo un dicho que decía un líder, si usted se encierra en su cuarto, si usted no tiene empleo y se encierra en su cuarto y dice, Señor, dame un trabajo, dame un empleo, dame un trabajo, dame un empleo, pero no sale a buscarlo, se le va a caer el techo de su casa y se va a poner a repararlo para tener un trabajo que hacer, ¿sí? Salga, ¿sí? Regrese donde el Padre, muévase en misericordia y que usted pueda llegar y decirle al Padre, mira, llegué acá por razones equivocadas, llegué acá porque me obligaron, llegué acá porque mi esposa me puso un ultimátum, llegué acá porque simplemente me dijeron que viniera, pero no porque no hay un anhelo en mi corazón, no hay algo genuino, no hay algo verdadero, no hay algo auténtico en mí que lo anhele, porque ya estoy cansado de luchar, ¿sí? Porque yo pasé por eso, hermano. Yo por mucho tiempo decía, ya estoy cansado de luchar, esto tiene que ser algo que va a estar en mi vida para siempre, no lo voy a poder cambiar. Pero cuando empiezo a trabajar en este arrepentimiento genuino, cuando empiezo a decirle, Padre, mira, tengo esto,
Fíjense que Nata decía al principio que sea el quien se fortalezca en nuestras debilidades, ¿sí? Cuando nosotros les damos acceso al Espíritu Santo y al Padre a través del arrepentimiento genuino, reconocemos que tenemos una debilidad, Él va a empezar a fortalecernos en esa debilidad, ¿sí? Mientras que nosotros no podamos reconocerlo, Él no va a poder fortalecernos, porque no estamos reconociendo esa debilidad en nuestras vidas, ¿sí? Por eso les digo, durante muchos años yo estuve en eso. No reconocía la debilidad, no podía hablarlo, no podía decirlo, no podía expresarlo, hasta que pude entender y pude decir, yo necesito que Dios intervenga, ¿sí? Y comenzó, como puede haber comenzado cualquiera de los que están casados acá, o los jóvenes con los papás o con su líder, porque un día mi esposa descubrió algo y para mí pensé que el mundo se iba a caer completamente, que se me caía el mundo, que por mucho tiempo había construido una fachada, una carrocería linda, una carrocería nueva, pero por dentro había algo malo, que nunca había expuesto, que nunca había dicho, necesito la intervención de Dios, necesito que Dios intervenga en mi vida para que lo haga. Entonces, por muchos años pasé con eso, pero llegó el momento en que pude entender, como les decía al principio, que lo que me hizo llegar a poder entender todo esto era poder decir, lo necesito hacer por mí, lo necesito hacer porque yo necesito arreglar mis cuentas con el Padre, arreglar mis cuentas con Dios. No arreglar las cuentas con mi esposa, van a pasar más adelante, eso va a pasar. Los que están casados, los que son más chicos que no están casados, van a arreglar sus cuentas con las personas que tengan que arreglar, van a tener que pedir perdón, van a tener que confesar, todo eso va a pasar. Pero primeramente, arreglar mis cuentas con Dios. ¿Quién soy en Él? ¿Cuál es mi identidad? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y aquí comenzamos a que nosotros podamos decir, tomo una decisión. Hoy es un día que casi no podía estar acá, pero gracias a Dios el Señor lo permitió. Mi esposa pasó por una cirugía muy compleja el día de ayer y bueno, ya gracias a Dios hoy está en casa descansando y puedo estar con ustedes hoy acá, ¿no? Pero para mí hoy es un día de decisiones, un día donde nosotros tenemos que determinar en nuestro corazón y tomar una decisión y no volver atrás en esa decisión, ¿sí? Decir, yo tomo una decisión de tener un cambio en mi manera de pensar. Yo tomo una decisión en tener un arrepentimiento genuino. Tomo una decisión de poder decirle al Padre, te necesito y necesito una intervención tuya, ¿sí? Y empezar a declararlo y a decirlo. Más adelante en otras charlas van a ver que van a hablar acerca de la confesión, acerca de que usted pueda hablar. Sé que cada uno de los que están acá, alguien les habló del ministerio, del grupo, tienen un líder, tienen un pastor o simplemente tienen alguien que los está acompañando, que ustedes empiezan a hablar con esa persona y si ese ciclo adictivo, si eso se ha venido repitiendo durante mucho tiempo, que usted lo pueda exponer, que usted lo pueda decir, que usted pueda decir, necesito ayuda, ¿sí? Yo tengo un grupo de WhatsApp que, que es como ese grupo de amigos, que ahorita incluso hay una canción de eso y los que somos un poco fanáticos de ver la serie Los Elegidos, lo hemos visto, ese grupo de amigos que me acercan a Dios, ese grupo de amigos que están dispuestos a subirse en un techo, romperlo y lanzarme literalmente al frente donde está el Señor, ¿sí? Ese grupo de amigos que yo les puedo decir, chico, estoy mal, ando con ansiedad, no sé, algo está pasando, necesito ayuda y están ahí para decirme, estamos orando, quieres que te llame, te llamamos, hablamos. Entonces, que usted pueda empezar a buscar a esa persona, a ese rendidor de cuenta, a ese pastor, a ese líder, a ese grupo de personas que estén dispuestos a subirse a un techo, romperlo y llevarlo donde está Cristo. Fíjese que él era un paralítico que no podía ir donde estaba Cristo y mucho menos pasar por todas las multitudes.
¿sí? Él simplemente era un paralítico, pero tuvo esos amigos que no les importó nada, que incluso irrumpir en un techo que no era la casa de ellos y lanzarlo y tirárselo ahí directamente frente a donde estaba Jesús. Así necesitamos a esas personas que estén a nuestro alrededor y que usted pueda tomar la decisión como el hijo pródigo de decir, me levantaré e iré a mi padre. Voy a reconocerle a mi padre que he fallado y voy a tener ese verdadero arrepentimiento que es genuino, que es auténtico y que es verdadero, porque realmente ofendí al padre y a él es al único al que le voy a empezar a trabajar y a rendir cuenta. Y después va a empezar a ver que el proceso va a ir avanzando y va a ir viendo otro tipo de a quién tengo que hablarle, a quién le tengo que rendir cuenta, por qué tengo que empezar a orar. Y van a empezar, va a ser lento, ¿sí? Va a ser un proceso, como les decía, lento, puede ser doloroso, pero que nos va a acercar cada día más a Dios. Amén. Para finalizar, Nata, estamos en la hora. Vamos a orar, ¿les parece? Unos minuticos. Quiero que donde esté, menos mi hermano Luis, que lo veo que está manejando, no vayas a cerrar los ojos, hermano, vos ora con los ojos abiertos. De resto, ahí donde usted esté, vamos a cerrar nuestros ojos y que usted pueda ver al Padre que simplemente lo está esperando, al Padre que va a salir corriendo y lo va a abrazar y va a tomar la decisión de empezar a decir, te necesito, Padre, en mi vida, necesito que tú hagas algo, que tú intervengas, ¿sí? Y que usted pueda sentir ese verdadero arrepentimiento genuino porque realmente le falló fue al Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a nuestros corazones, bienvenido a nuestras vidas. Papá, te doy gracias por la vida de mis hermanos, donde quiera que estén, en el país donde estén, en la ciudad donde estén, Señor, en esta hora. Yo te pido, Padre, que tú puedas salir a su encuentro, los puedas abrazar a medida que ellos van tomando una decisión, a medida que ellos van tomando esa decisión en su corazón de levantarse, de reconocer que te necesitan, Señor, ve abrazándolos. Padre, que tú te puedas acercar a ellos, Señor, como ese Padre amoroso que sale a su encuentro. Padre, que ellos puedan, Señor, empezar a experimentar este arrepentimiento genuino porque te fallaron a ti, Señor. Y que empiece a ver en ellos un cambio de mentalidad, Señor, que ellos se empiezan a apropiar de esa identidad de ser hijos tuyos, Señor. Que ese nuevo linaje de ser tu hijo, Señor, ellos se empiezan a apoderar de eso, Señor. Y que ellos puedan entender en este tiempo que no están aquí por casualidad, que no están acá porque simplemente lo obligaron, Señor, sino porque tú, Señor, vas a empezar a trabajar en sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo los vas a empezar a llevar, Señor, de la mano, Señor, que dejen de luchar solo. Por mucho tiempo hemos luchado solo y estamos cansados de hacerlo solo. Permítale al Padre que intervenga, permítale al Padre que llegue al encuentro, permítale al Padre que sea Él quien se encargue. Dejemos de luchar en nuestra fuerza. Padre, gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú, Señor, abrazas a cada uno de tus hijos, Señor, y los llenas de ti, de tu amor. Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús.